¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Versión Libre. Me da muchísimo gusto tener en nuestro set al senador Efraín Cepeda del Partido Conservador, expresidente y un aguerrido hombre de partido, al rector de la Universidad Libre y analista político Rachid Nader Orfale. Muy buenas noches. Muy buenas noches, José. Muchas gracias por la amable invitación. Buenas noches, José. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema obligado son los resultados electorales, la segunda vuelta presidencial. De verdad, la diferencia no fue mucha, pero sí hubo una ventaja que permitió al presidente Santos, el candidato presidente, reelegirse por 4 años más. ¿Estaba dentro de los presupuestos, senador Efraín Cepeda? Pues creo que nadie podía decir que tenía la verdad. Fue una elección muy cerrada. Las mismas firmas encuestadoras daban resultados muy distintos. Claro que hay una firma gran derrotada que daba victoria al candidato Zuluaga por 8 puntos. Las otras estuvieron dentro del margen de error, pero en los últimos días, al menos en la región Caribe y en Bogotá, se comenzaba a notar en la gente, en el pueblo, un sentimiento en favor de la paz. Es que la región Caribe ha sido una región amiga de la paz y creo que por eso en gran parte esa respuesta tan vigorosa del Caribe colombiano en favor de la paz, en favor del presidente Juan Manuel Santos. ¿Esa misma respuesta no se produjo en la primera vuelta, senador? A mí me parece que en la segunda vuelta, en la medida que eran 5 candidatos, había unos mensajes muy diferentes y realmente los colombianos no alcanzaron a profundizar en la propuesta. Parece que cuando la elección pasó a segunda vuelta, que eran 2 propuestas, hizo mucha carrera esa publicidad y esas expresiones del presidente Santos de que había que elegir entre la guerra y la paz. Creo que le hizo mucho daño también al candidato Zuluaga cuando el día de la adhesión de la candidata conservadora expresó que sí, que negociaría la paz, pero a renglón seguido pone una cantidad de condiciones, lo cual hacía percibir, a mi modo de ver, por supuesto, a los colombianos que de ninguna manera iba a haber proceso de paz y que seguirían en la línea del expresidente Uribe, que era en la línea de seguir combatiendo la guerrilla. Creo que la gente y algunos sectores de la sociedad se llenaron de temor y prefirieron esa propuesta. Ahora, 6 puntos tampoco es una gran diferencia, sin embargo son 900.000 votos de una victoria clara, de una victoria muy reñida, y esa diferencia pues es la que, de 6 puntos, es la que sin duda hace suponer que era muy complejo que algunas de las campañas tuvieran la seguridad de una victoria. Es más, pienso que eso en la última semana que no hubo encuestas se definió en la actitud de la gente, en el pensamiento de las personas que se vieron abocados ya a la toma de una decisión, posiblemente como sucedió en Panamá hace quizá unas 3 o 4 semanas. Doctor Rachid Nader, ¿usted cree de verdad que qué pudo haber pasado en el tema electoral? La gente salió a votar masivamente, cosa que no ocurrió en la primera vuelta. ¿Cuál es su análisis? Bueno, lo que nosotros presenciamos para la primera vuelta electoral fue un debate bastante aburrido. Y bastante aburrido porque no se notó realmente, que un avasallamiento de los candidatos sobre la población con sus propuestas y demás, que sí se notó en una segunda vuelta donde más las pasiones y el odio visceral hacia el expresidente Uribe y la tendencia pacifista del grueso de la población colombiana frente al proceso de paz que se está dando en La Habana fue lo que al final le dio la victoria al doctor Santos. Sin embargo, digamos que son 3 los factores que podríamos entrar a determinar como causales de la victoria del doctor Santos. En primer lugar, la participación masiva de la costa Caribe. En la costa Caribe la diferencia entre Santos y Zuluaga fue de 1 millón de votos. En segundo lugar, la adhesión de la izquierda en Bogotá, lo cual le derivó al presidente Santos pasar de 400.000 a 1.300.000 votos aproximadamente. Y en tercer lugar, el discurso pacifista que es lo que colma el sentimiento colectivo de los colombianos frente al futuro del proceso de paz y es lo que a la postre termina dando una identidad frente al candidato Santos. ¿Usted cree que tuvo alguna incidencia importante la develación de los videos y las chuzadas por parte de la campaña del doctor Zuluaga?
Bueno, yo pienso que de todas formas lo que demostraron esos videos es que digamos, el debate electoral todo vale. Y todo vale en el sentido de que los candidatos fueron supremamente crudos y agresivos en la manera como presentaron sus campañas, los ataques que se dieron a raíz de las últimas propagandas que uno pudo visualizar en la televisión dan muestra de que hubo más ataques que unas propuestas de gobierno establecidas. Sin embargo, la propuesta de paz del presidente Santos fue la que se consolidó más y fue a la que la postre le dio la victoria, como lo vaticinamos en el noticiero Las Noticias el día viernes, cuando se nos preguntó y señalamos como futuro ganador al presidente Santos por las alianzas y cómo había logrado sumar alrededor de su candidatura a distintos sectores de la sociedad civil. Y otro punto muy importante, si el presidente Santos no hubiera sacado el 1.000.000 de votos de diferencia que sacó en la costa Caribe, no hubiera resultado ganador. Sin duda, ahí, José, si me lo permites, también un tema importante que fue el tema de los debates en radio y televisión, donde vimos a un presidente Santos tranquilo, sereno y seguro. Y vimos a un Oscar Iván Zuluaga que se salía de casillas muy rápidamente y que tenía dificultades para sustentar en las cifras y para tomar una decisión entre lo que su jefe, el presidente Uribe, quería, que era seguir combatiendo, y lo que él acordó con la candidata conservadora. Y pues estoy de acuerdo con Rachí que el tema del Caribe fue definitivo. En alguna entrevista en un medio de comunicación local que aparece publicada el viernes, expresé también que el Caribe le iba a dar la victoria al presidente Santos, casi 1.100.000 votos de diferencia. El Departamento del Atlántico sale con una diferencia de 400.000, que enjuga con creces la diferencia con que sale Zuluaga de Antioquia, por ese carácter pacifista. Pero ahora nos corresponde a los costeños reclamar esa victoria. Me complació mucho ver el discurso del presidente Santos la noche de ayer, cuando habló de la inversión pública. Y en la inversión pública mencionó de primero el Caribe colombiano. Creo que ahí tenemos un gran reto, la bancada Caribe, compuesta de 31 miembros, para que se materialicen esas propuestas en obras de inversión, que continuemos con la dirección de planeación nacional y que en el plan de desarrollo queden plasmadas tantos sueños y tantas esperanzas del Caribe colombiano. El presidente Santos es un hombre agradecido, y yo estoy seguro que, tal como lo hizo en el primer cuatrenio o en los primeros 3 años y medio que hizo las inversiones al Caribe colombiano, esta vez se van a multiplicar exponencialmente. ¿Ustedes creen, la pregunta para los dos, que el discurso del expresidente Uribe pudo restarles votos al candidato Zuluaga? Pienso que más que el discurso del presidente Uribe, lo que le restó votos al candidato Zuluaga fue sus ambajes, cuando inicialmente planteó la inmediata suspensión de los diálogos en La Habana con la FARC, y luego señaló que existiría unos diálogos pero con unas condiciones. Entonces, esa alteridad en el discurso, digamos que no le dio una coherencia prospectiva, una posición firme y determinada frente al tema del diálogo con la FARC, y es lo que a la postre, con la coherencia que siempre mantuvo el presidente Santos, a pesar de las críticas con relación a la necesidad de llevar a cabo un acuerdo con la FARC, le dio la victoria frente a Oscar Iván Zuluaga. ¿Le coincide, doctor Cepeda? Sí, me parece que pues acertada la reflexión, y yo diría que también esa campaña, el presidente Uribe subestimó el tema de la paz en la campaña, porque en las encuestas de opinión la importancia de la paz aparecía de quinta o sexta. Primero el empleo, pero por supuesto había que sumar el tema de la seguridad, que aparecía de segundo o tercero, y ellos siguieron pensando que el país lo que iba era a rodear esa actitud guerrerista, y pues eso sucedió quizás en la primera vuelta, en que el pueblo, pues quizás los colombianos no le dimos toda la importancia, pero repito, cuando se dieron las dos propuestas ahí antagónicas, ese mensaje que ellos subestimaron, el mensaje de la paz, pasó a primerísimo plano, y por supuesto todos los colombianos pues añoramos esa paz. Lo que sucede es que se hizo una publicidad negra en contra de esa negociación, contestada, Rachí, como quizá tú expresabas ahora, con creces, con los acuerdos firmados, y finalmente una semana antes
pues el avance frente a un tema tan delicado como el tema de las víctimas. El anterior, el punto del narcotráfico. Lo que pasa es que el punto del narcotráfico no lo alcanzó a absorber el país porque al día siguiente fue alguno de los escándalos, el hacker, algunas de estas cosas, y el país no alcanzó a dimensionar. Pero el tema de que la FARC acepten que son narcotraficantes o lo han sido y que pues que hay acepten víctimas. Una sustitución de cultivos. Reconocieron las víctimas. Y reconocieron las víctimas posteriormente. Esos temas fueron muy importantes y dejaron en claro que el tema de la paz realmente es una posibilidad importante en un gobierno del presidente Santos, y que en un gobierno de Zuluaga con el presidente Uribe detrás, pues nadie creía que eso podía suceder, a pesar de que públicamente hicieran expresiones en contrario los últimos días. Hacemos una primera pausa y ya continuamos en Versión Libre de lunes a viernes de 6:30 a 7 de la noche, y nuestro compromiso es con la verdad, las noticias de las 6:30.